Un día como hoy, pero del año 1820, moría Manuel Belgrano, gestor intelectual y militar de la independencia argentina, pero de una independencia algo distinta a la que solemos pensar hoy. Belgrano había pensado en una monarquía, por eso es que tuvo un sueño monárquico. Ningún historiador duda de aquello, de las intenciones monárquicas de Belgrano. Lo que sí hacen es hablarlo por lo bajo, si es posible no mencionarlo, y si lo mencionan lo recuerdan como un desvarío conservador que tuvo así de manera circunstancial el patriota argentino que fue Belgrano. Pero bueno, lo cierto es que al sueño lo tuvo, y como lo tuvo, tuvo que pensar en alguien para cumplir ese sueño. Es decir, si soñó con un reino, tuvo que pensar también en un rey o una reina en su defecto. Para que esas intenciones monárquicas de Belgrano nos queden claras, tenemos que saber que no solo tuvo un candidato, sino que tuvo tres. La primera opción para Belgrano fue la infanta española Carlota Joaquina de Borbón. Tenía 35 años y era la primera hija del rey Carlos IV, rey español en aquel momento. Carlota tenía otra particularidad, y es que estaba casada con el rey de Portugal, Juan VI de Braganza, por lo que Carlota era también reina de Portugal. Los portugueses ya tenían para estos años la corte en Brasil, en Río de Janeiro, así que estaban instalados y muy cerca de lo que pasaba en Buenos Aires. No es que estaban en Lisboa cruzando el Atlántico. Esa conexión tan cercana llevó a que se comunicara muy rápido con Belgrano y también con los suyos. Belgrano fue el gran propulsor de coronar a Carlota mientras el rey español estaba preso de Napoleón. En ese momento Francia había invadido España y Napoleón Bonaparte tenía cautivo a Carlos IV y a su heredero, Fernando VII. Belgrano y sus colegas incluso habían formado un partido a favor de Carlota, que fue el Partido Carlotista. Y esto no es ningún invento, está tan documentado que quedó escrito en las propias memorias del propio Belgrano. No viendo yo grandes asomos de que se pensara en constituirnos y viendo a los americanos prestando una obediencia injusta, traté de buscar los auspicios de la infanta Carlota y de formar un partido a su favor en Buenos Aires, oponiéndome así a los tiros de los déspotas que celaban con el mayor anhelo para no perder sus mandos. El proyecto, como saben, no prosperó, porque en 1810 el poder en Buenos Aires fue tomado por una junta provisional, la famosa Primera Junta, de la cual Belgrano iba a ser parte. Pero Belgrano volvió a intentarlo. Fue enviado en una misión diplomática a Europa por el Directorio Supremo de las Provincias Unidas, el que había reemplazado a las juntas anteriores. Y Belgrano no fue a pasear a Europa, porque por cierto ya la conocía. No, fue definitivamente a buscar un monarca y a fundar una dinastía en Argentina. Y fue con las credenciales oficiales para hacerlo. En este caso igualmente sería una dinastía sudamericana, porque el nombre oficial hubiera sido no Reino Argentino, sino Reino de la Plata, Perú y Chile. El que buscó Belgrano coronar fue a otro infante Borbón, también de la familia Borbón. El candidato fue el último hijo de Carlos IV, es decir, un hermano de Carlota. Se llamaba Francisco de Paula. Tenía apenas 20 años y habían tenido el visto bueno nada más y nada menos que del propio rey Carlos IV. Sin embargo, quien tenía la sartén por el mango ya en ese momento no era Carlos IV, sino su heredero, Fernando VII, que ya había sido restaurado tras el Congreso de Viena en 1815. Estos sucesos ocurren, de hecho, en 1814 y 1815. Como Fernando no estaba de acuerdo con esto, y como tenía ya el poder en su mano, como dije, y no su padre, Carlos IV, Fernando terminó desistiendo de ese proyecto, y Belgrano tuvo que emprender ya su viaje de regreso a Buenos Aires para finales de 1815. Aún así, a Belgrano le faltaba un intento más, y quizás el intento más emblemático y más recordado, y también utilizado por muchas corrientes progresistas, que fue la idea de coronar a un indígena, a un heredero de la casa de los incas. Se trataba de un mestizo, no era de un indígena directo, de un mestizo llamado Juan Bautista Tupac Amaru, y aparentemente era el quinto o sexto nieto del último soberano de los incas, Atahualpa. A los pueblos indígenas en aquel momento se los respetaba mucho, mucho más de lo que hoy podemos pensar. Eran pueblos ya amalgamados con costumbres españolas, cristianizados y con un rol preponderante en la sociedad de aquella época, con excepción de algunos supuestos abusos, por supuesto.
Belgrano tenía presente ese romanticismo por los incas y como creía que la única forma legítima de gobierno era una monarquía, elevar a una familia de la alta nobleza al poder no era algo tan descabellado. La propuesta, de hecho, se hizo oficial, o sea, se llevó a cabo en una reunión, de forma un poco secreta, pero se llevó a cabo en una reunión y tenemos fecha y obviamente día y año de ese momento. La reunión donde Belgrano le comunicó a los congresales su propuesta tuvo lugar el 6 de julio de 1816, es decir, 3 días antes de la declaración de la independencia. La idea fue aceptada por los congresales, con gran gusto, por cierto, especialmente porque la mayoría venía del Alto Perú. Bueno, no la mayoría, una buena parte. También una de las decisiones de Belgrano era mover la capital a Cusco, a una ciudad actual de Perú, y que era el corazón del antiguo imperio inca. El problema fue que Buenos Aires no lo aceptó. Los porteños rechazaban de cuajo aquella idea y se burlaron muchísimo de aquella propuesta de Belgrano. Lo hacían saber también en la prensa, donde estaba muy difundida ya en ese momento. Los diarios circulaban por doquier en las calles de Buenos Aires y se opusieron de lleno a esa idea. No tanto porque sea una monarquía, sino porque venía de un inca. Y ya había algunos movimientos republicanos en ese momento. Así que eso llevó al poder rápido en Buenos Aires, a los altos mandos del poder, y de hecho el Congreso terminó siendo sacado de Tucumán, para colmo, para que vean que rechazaban por completo esta idea del interior. Fue llevado a Buenos Aires ya el Congreso en 1817. El sueño de Belgrano volvió a desvanecerse, ya que todavía había muchas guerras por librar para tomar decisiones tan ambiciosas. Igualmente, esta propuesta recibió el visto bueno de otros patriotas, ¿eh? Tales eran esos patriotas como Martín Miguel de Güemes o el propio José de San Martín, que se enorgulleció de la firma de la independencia y de proclamar la idea de Belgrano. Pero bueno, como dije, había muchas guerras por librar todavía, y Belgrano volvió a dirigir ejércitos contra los levantamientos internos, contra los caudillos federales. Ya terminaría Belgrano sus días muy enfermo y falleciendo precisamente un día como hoy, pero de 1820. El sueño monárquico de Belgrano terminó siendo simplemente eso, un sueño. Pero fue un sueño genuino y sincero, que quizás si se concretaba, haciendo un poco de ciencia ficción, no hubiera traído tantos problemas internos y la patria o la república que finalmente se construyó en 1860 quizás no hubiera tardado demasiado. Y además se construyó con mucha sangre de por medio. Aunque a muchos no les guste esa faceta en la que un padre de la patria no lucha precisamente por los ideales republicanos y democráticos, creo que eso no significa que tengamos que olvidarlo.